en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias a quienes están presentes en esta sesión, en la cual vamos a abordar, como ya le decía el doctor, dos temas muy importantes que forman parte en sí de lo que vienen a ser los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, vamos a abordar el tema de los acuerdos reparatorios, ¿no? El principio de oportunidad, que es muy importante tener que señalarlo, ¿no? Y que tiene bastantes particularidades en sí, el principio de oportunidad durante el desarrollo de nuestro proceso, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a ahorita compartirles unas diapositivas relacionadas precisamente a este tema, ¿de acuerdo? Primero que nada hay que ver que nuestro sistema procesal penal tiene tres etapas, y eso ya lo conocemos, lo hemos visto, se estudia las tres etapas de lo que viene siendo nuestro sistema procesal penal. Las más conocidas por todos nosotros son pues la etapa de investigación preparatoria, que a la vez tiene una subetapa que son las diligencias preliminares, ¿no? Luego de ello tenemos una etapa intermedia que no existía con el Código del año de 1940 y finalmente se arriba a una etapa estelar del juicio oral, ¿no? Entonces, en pocas palabras, uno encuentra tres estadios procesales a nivel de nuestro proceso de investigación, que son muy importantes, pues, en este caso, tener que señalarlos, tener que mencionarlos, ¿no? Las tres etapas de nuestro proceso de investigación. Cada una de estas cumple un rol muy importante, ¿sí? Durante el desarrollo del proceso y tienen a bien sobre todo de abreviar el proceso de investigación, ¿no? Eh, para ello es importante también mencionar cuánto viene a ser el tiempo que uno tiene para investigar, ¿no? Cuánto es el tiempo que uno se demora en realizar una investigación. Esto también resulta siendo muy importante. Ahora, nosotros sabemos que procesalmente el tiempo de investigación depende del tipo de caso que vamos a llevar. No todos los casos son iguales, los casos son diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los casos simples, tenemos los casos complejos y también se tiene los casos de criminalidad organizada, por ejemplo, estimados doctores, ¿no? Entonces encontramos una variedad de tipos de casos dentro de lo que viene a ser nuestro proceso, ¿ok? Muy bien. Quienes se están conectando, muy buenos días, doctores, con cada uno de ustedes. Muy buenos días con todos ustedes que se encuentran acá. Perfecto, muy bien. Entonces, les voy a presentar acá mi diapositiva. Ustedes también saben que tienen dos formas de participación. Uno a través de la opción de levantar la mano. Entonces, dentro, por ejemplo, de las reacciones existe una opción, que yo lo estoy poniendo acá, es la opción de levantar la mano y ustedes pueden tener esa primera participación, ¿no? O la otra participación es a través del micrófono. Ustedes a través de ello pueden realizar una pregunta directamente también. Entonces, se tienen dos formas en las cuales ustedes pueden participar, ¿no? Uno directamente y la otra a través de lo que viene a ser la cajetilla de comentarios. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Acá les presento las diapositivas. Ustedes las pueden visualizar, ¿no? Aquí verificamos las diapositivas. Entonces tenemos en nuestro sistema provisional penal las salidas alternativas en el proceso penal y también tenemos los mecanismos de simplificación procesal. No nos olvidemos, reitero nuevamente, tenemos las salidas alternativas y tenemos los mecanismos de simplificación procesal en el desarrollo de nuestro proceso también, ¿no? Ya, esto ya ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado, lo han visto en varias oportunidades, es algo que de una u otra forma se va entendiendo y se va conociendo durante las primeras sesiones o nuestro mismo proceso de investigación, ¿no? Ya nos van señalando etapas procesales. Nosotros sabemos que tenemos en sí, en nuestro sistema procesal penal, tres etapas, las cuales ustedes lo pueden visualizar en estos momentos, ¿no? Estas vienen a ser las etapas procesales que se visualizan aquí. Una primera etapa, que es la etapa de investigación preparatoria, otra etapa, que es la etapa intermedia,
y finalmente se llega a una tercera etapa que viene a ser la etapa del juicio oral. Entonces tenemos un total de 3 etapas a nivel de un proceso de investigación. ¿Cierto, doctores? 3 etapas a nivel de un proceso de investigación. La investigación preparatoria, propiamente dicha, tenemos la etapa intermedia y tenemos la etapa del juicio oral. 3 etapas a nivel del proceso de investigación, estimados participantes, ¿no? 3 etapas a nivel de investigación. La primera etapa, a la vez, tiene una subetapa, como estábamos señalando, que vienen a ser las diligencias preliminares. O sea, la investigación preparatoria tiene una subetapa que son las diligencias preliminares, ¿no? Esta inicia, obviamente, con una disposición que es de inicio de investigación y luego concluye con la emisión también de otra disposición que será la disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? La disposición de conclusión de la investigación preparatoria, estimados doctores, ¿no? Tal como lo estamos señalando así. Luego existe otra etapa, que es la etapa intermedia, ¿no? Dicha etapa no existía con el Código del año de 1940. Esta etapa es propia del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Si así lo empezamos señalando, es propia del nuevo Código Procesal Penal. Y luego tenemos a la vez una tercera etapa, que es la etapa del juicio oral. O sea, en total nosotros tenemos 3 etapas a nivel de un proceso de investigación, ¿cierto? 3 etapas a nivel de un proceso de investigación, estimados doctores. Sigamos. Sin embargo, estas etapas del proceso de investigación suelen demorar mucho tiempo también. De ahí algunas cuestiones en donde se dice, mira, si nosotros solamente nos regimos por el proceso común, va a depender del tipo de caso que nosotros investigamos, porque nosotros sabemos que existen los casos simples, los casos complejos y los casos de criminalidad organizada, ¿no? Un un caso de plazo simple tiene un máximo de duración de 60 días, ¿no? Que puede ser ampliado por 60 días más. Es decir, en un caso simple yo podría tener 120 días para desarrollar una investigación. 120 días para desarrollar una investigación en un caso simple. En el caso complejo, ya no tengo 120 días, sino que yo tengo 8 meses para investigar. Y en los casos de criminalidad organizada, tengo un total de 36 meses para desarrollar una investigación. Entonces, como podemos ver en ese sentido, esto termina siendo variante, ¿no? No es único, porque vamos a tener, reitero nuevamente, 120 días, puedo tener 8 meses, pero en los casos de criminalidad organizada, por ejemplo, ahí yo voy a tener un total de hasta 36 meses para desarrollar una investigación, ¿no? O sea, habrá naturalmente un plazo mayor en esos casos en particulares para poder investigar, ¿no? O sea, tengo un total de hasta 36 meses para desarrollar mi investigación, ¿no? En esos casos que yo les estoy señalando. Luego de ello, por ende, el proceso penal crea lo que son las salidas alternativas y crea también los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Eso es algo que también nosotros debemos tener pues muy en cuenta, la creación de lo que son las salidas alternativas y lo que viene a ser el principio de oportunidad, ¿no? Que eso también resulta siendo pues muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Ahora, ¿será lo mismo hablar de salidas alternativas y de mecanismos de simplificación procesal? Obviamente la respuesta es no, ¿cierto? Una cosa son las salidas alternativas, otra cosa muy diferente es la que vienen a ser los mecanismos de simplificación procesal.
Entonces son dos cosas muy diferentes que nosotros evidenciamos, que nosotros vemos, que nosotros encontramos en nuestro proceso pues, de investigación. No es lo mismo, doctores. Existe diferencias. Por ejemplo, mire, parto de los mecanismos de simplificación procesal. Los mecanismos de simplificación procesal permiten abreviar etapas en el trámite del proceso, no señalan penal e inclusive en algunos de estos la obtención de lo que viene a ser una sentencia anticipada, ¿no? Respetando estándares mínimos, por ejemplo, del debido proceso, ¿no? Del debido proceso. Eso es lo que nos hace referencia. Y el Código Procesal Penal, pues, regula estos en 5 causales de lo que viene a ser los mecanismos de simplificación procesal. Hace una división y se empieza con la acusación directa y esto será posible cuando existan elementos de convicción suficientes. Si esto existen, entonces se emitirá lo que viene a ser una acusación directa y no estaremos, pues, por la vía, por ejemplo, de una etapa de formalización de investigación preparatoria que para algunos puede ser de mero trámite, ¿no? Entonces, nos iremos directo a lo que viene a ser la acusación fiscal. Pero eso sí, para acusar se tienen que tener elementos de convicción suficientes. Si no contamos con ello, no se puede emitir una acusación, ¿ok? Luego tendremos un proceso inmediato, ¿no? Que es otro aspecto bastante importante, también las cuestiones del proceso inmediato. Esto se van a dar en base a las reglas que encontramos en el artículo 446, 447, 448 del Código Procesal Penal para poder arribar a lo que viene a ser un proceso inmediato. Luego, ¿qué más se evidencia? Bueno, luego de ello, evidenciamos la terminación anticipada, podemos evidenciar la conclusión anticipada también de juicio y los matices de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces tenemos esto también a efecto del desarrollo de una correcta, pues, labor de investigación, ¿no? Tenemos eso. ¿Correcto, doctores? Muy bien. De todo ello, eh, aparte de estos mecanismos de simplificación procesal que yo les estoy manifestando, también se tienen lo que se conoce como las salidas alternativas en el proceso. O sea, no solamente contamos con esto que yo les menciono, sino que aparte de eso, se cuenta con las salidas alternativas en el proceso. ¿Y cuáles son dichas salidas alternativas que nosotros podemos verificar a nivel del proceso? Primero, que esta forma parte de lo que es un mecanismo alternativo de solución al fondo del conflicto penal, ¿no? Distinta a la persecución del delito tradicional de juicio y pena, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, mira, antes de llegar a esos matices del juicio en el proceso de la pena, podemos llegar a un mecanismo alternativo de solución del conflicto, pero en otra vía, ¿no? Luego también el Código Procesal Penal, aparte de ello, ofrece lo que es el principio de oportunidad, ¿no? Pero luego vamos a ver que, por ejemplo, el principio de oportunidad tampoco es que se da en todos los delitos. Solamente en algunos delitos existentes nosotros podemos dirigirnos o podemos evidenciar las cuestiones o causales de lo que viene a ser un principio de oportunidad. Entonces, no es que también siempre vamos a aplicar nosotros el principio de oportunidad, sino que va a depender de cada caso, ¿no? De cada caso que nosotros verifiquemos, analicemos, eso también va a ser bastante importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones previas para el uso de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal, doctores? Vamos a ver lo siguiente. Primero, el fiscal, ¿no? Sabemos que es el titular del ejercicio de la acción penal, conduce la investigación desde el inicio, y finalmente el que tiene carga de probanza para hallar la responsabilidad de una persona si es culpable o es inocente.
Entonces, naturalmente, el fiscal, primero, la solución de un conflicto penal requiere atención inmediata, nos señala, ¿no? Y la decisión que se adopte tiene repercusiones para los involucrados directos, quienes esperan una solución oportuna y eficaz del conflicto. Hay una frase que dice, justicia que tarda no es justicia. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, se tiene un caso, pero que dura en perpetuidad, o sea, tenemos mucho tiempo investigando un caso cuando ya deberíamos hace tiempo haber arribado a una solución, entonces naturalmente nos encontraremos en un contexto donde el tiempo de investigación está siendo demasiado inmenso y necesitamos un tiempo menor para poder arribar ya a una solución de controversias, ¿no? Como dice, justicia que tarda no es justicia, claro está. Entonces, si yo voy a tener caso de criminalidad organizada hasta 36 meses, son más de un año que se tiene para investigar, o sea, es bastante tiempo. Incluso los casos declarados complejos, en un primer momento son 8 meses de inteligencia preliminares, pero sin perjuicio que en la etapa de formalización de investigación preparatoria también se pueda formalizar por un periodo de 8 meses más, ¿cierto? Entonces tengo ahí 16 meses, es decir, más de un año, poco un año y 4 meses, ¿cierto? Y sin perjuicio de que el fiscal, si lo considera necesario, podría, por ejemplo, emitir un requerimiento de prórroga de investigación preparatoria por un plazo de 8 meses más. Entonces tendríamos un total 16, fíjense ustedes, ¿no? Si tenemos 16, tendríamos pues mucho tiempo para el desarrollo de un proceso de investigación, ¿no? Para no llegar precisamente a estas situaciones, es la que existe estas salidas alternativas o estos mecanismos de simplificación procesal para que en un menor tiempo posible podamos arribar a una solución de controversias, ¿no? Por eso es la que existe. Si no, pues sencillamente nos iríamos por la vía del proceso común. Y no es así. Podemos nosotros arribar también a través de lo que vienen a ser estas salidas alternativas en el proceso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Les invito a todos ustedes a hacer sus preguntas sobre la temática que estamos desarrollando en esta oportunidad. Gustosamente, nosotros vamos a responder todas las inquietudes que ustedes puedan tener, ¿ya? Si ustedes formulan su pregunta nada más y nosotros respondemos. Hay una pregunta que me hace Carlos y me dice, doctor, ¿qué pasaría si al solicitar el principio de oportunidad fiscal establece un monto excesivo para el agraviado? Y no estoy de acuerdo. ¿Puedo solicitar una clase de reducción o simplemente promueve la acción penal? ¿No? Porque lo que tú tendrías que hacer en ese caso es conversar con el fiscal y decirle, señor fiscal, el monto que usted está pidiendo por reparación, no sé si lo podemos transar en tanto, ¿no? O sea, lo podemos decir tanto en razón que mi defendido, pues, no trabaja, mi defendido se dedica a algunas otras actividades, es padre de familia, qué sé yo, entonces el monto que se está pidiendo es un monto un tanto que no va a ser posible pagar, ¿no? Podrías eso, no hay ningún problema. Ahora, el tema sí es que el fiscal también tiene que negociar, no es que el fiscal se va a encaprichar y decirte, este es tanto el monto de pago de reparación civil, sino que tendría que buscar también una alternativa para poder, no todos sus casos, irse por el proceso común y decir, pues bueno, podemos transar en todo caso en tanto monto, ¿no? O sea, finalmente sí es posible, ¿ya? Sí es posible, pero hay que conversar con el fiscal, ¿no? Obviamente, para buscar reducir el monto, yo tengo que decirle al fiscal por qué situación mi defendido no podría pagar. Quizás se encuentra sin trabajo, quizás tiene o algunas deudas, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, todo eso tendría que decirse para buscar una alternativa y de esta manera el pago no tendría que ser pues un pago que un tanto llamémoslo así, pues lo perjudique, ¿no? Sino que es un pago que él podría transar, ¿ya? Ahora,
Si no se ponen de acuerdo, ya es otra situación, ¿no? Porque si no se ponen de acuerdo, lo que sí, seguramente, porque hay procedencia también, el principio de oportunidad o los acuerdos reparatorios, entonces lamentablemente habría que irnos a través de la vía del proceso común, ¿no? O sea, también es una posibilidad de ello, ¿ya? Pero hay que ver, como les digo, cada caso y en base a los casos que se tenga, se tiene que realizar el correspondiente análisis, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, una persona imputada en la comisión de un delito debe ser llevada a juicio solo cuando sea necesario debatir la prueba que exista controversia o cuando existe un tema jurídico que requiere ser discutido con mayor amplitud. Eso también, naturalmente, es otra vía que uno tiene procesalmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a juicio, técnicamente hablando, ¿no? O sea, cuando uno llega a juicio, en todos los casos, no, sino cuando una persona podría llegar a juicio. Muy bien, va muy bien, Blanca. Ya, me encanta que ustedes están teniendo participación en la clase, porque yo siempre digo, acá no se trata de que solamente sea un monólogo por parte del docente, ¿no? Sino que ustedes tengan participación también resulta siendo muy importante, ¿no? Entonces, la participación que ustedes están teniendo en estos momentos es importante, ayuda muchísimo a la cátedra, ayuda muchísimo a la clase. ¿Ya? Entonces, muy bien, felicitaciones por su participación. Blanca me dice, pues doctor, si el fiscal continúa la investigación de una cosa ya juzgada y persiste en el mismo caso, ¿qué se podría hacer? Es que nunca tendría Blanca que darme algún dato más de lo que me está señalando, ¿no? O sea, tendría que darme algún dato más para que yo pueda ver, porque ya una cosa juzgada lo emite un juez y sobre cosa juzgada ya no puede seguir investigando el Ministerio Público, ¿no? No puede investigar una cosa juzgada. Otra cosa es una cosa decidida, es decir, si el fiscal lo archivó, entonces esto es muy posible que se pueda reabrir, ¿no? Si es que yo tengo nuevos indicios de la presunta comisión de un hecho delictivo, entonces en ese caso en particular yo sí podría reabrir un caso, ¿no? Pero si hay una sentencia, no. Entonces, cuando me dice si el fiscal continúa la investigación de una cosa ya juzgada y persiste en el mismo caso, ¿qué se podría hacer? Y hay una sentencia de por medio. O sea, si son los mismos hechos, la misma persona y el mismo delito, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la imposibilidad de poder reabrir un nuevo caso, ¿no? Ya hay sentencia, entonces el fiscal no podría hacer. Lo que tendrías que plantear en ese sentido, si es que el fiscal, digamos, investiga ello, ¿no? Es el archivo de la investigación y tendrías que presentar obviamente a la sentencia y tendrías que presentar un escrito que esta investigación que está haciendo el Ministerio Público se trata de los mismos hechos, el mismo delito y la misma persona. O sea, tendrías que presentar ello, ¿no? Argumentando es el mismo delito, los mismos hechos y la misma persona, ¿ok? Porque nadie puede ser investigado por un delito dos veces. Solamente se entiende que la investigación es en una sola ocasión, ¿ok? En una sola ocasión. Tendré que presentar a la fiscalía, ¿no? A utilizar ahí, ¿no? No es el indubio pro reo. Existe una terminología ahí, pero que está obviamente relacionada a mismos hechos, mismo delito y misma persona. Ahora, diferente es el caso si es que es misma persona, mismo delito y diferentes hechos, ¿ah? Ahí sí la situación naturalmente cambia. Ahí la situación no es igual, la situación es distinta. Entonces también hay que analizar ese parámetro, ¿ya? Hay que ver si es lo mismo. Puede ser que está bien en la misma persona, pero son hechos diferentes.
Entonces sí puede investigar en hechos diferentes. Es el mismo delito, está bien, pero son hechos diferentes. Hay que verificar también eso, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos, pues, doctores, este, nos dice que no todo caso debemos llevar a juicio oral, ¿no? No todo caso se lleva, no, muchas gracias a Blanca por su participación. No todo caso, doctores, se lleva a juicio oral. Solamente algunos de ellos, los que uno considera que son necesarios llevarlos a juicio oral, ¿no? No todo caso yo voy a llevar a juicio oral, solamente en aquellos casos donde existe una controversia de por medio. Si no existe controversia y por el contrario existe una aceptación, entonces de nada sirve llevar este caso al juicio oral, ¿no? Porque por el contrario cuenta también entonces, doctores, ese aspecto, ¿no? Muy bien. Ahora, porque claro, si en un proceso de investigación queremos transar el proceso, queremos llegar a un acuerdo, entonces no necesariamente yo llevo a juicio oral, ¿cierto? Ahora, mucho depende de la actitud y el rol que asume el fiscal y las partes para poder solucionar el conflicto. Hace un momento me decían, pero ¿qué pasa si es que yo no estoy de acuerdo porque me parece excesivo el monto de reparación? Entonces, ahí obviamente que va a existir un problema porque lo ideal es que transemos y estemos de acuerdo también en el monto reparatorio, ¿no? Se puede, entre comillas, negociar con el fiscal. Pero si el fiscal dice, no, mira, que estamos ante lesiones graves o estamos ante un daño bastante considerable, entonces el monto de reparación debe ser tanto. Y si no te pones eso común, ¿no? Entonces, esto va a depender también de cuánto uno se pone de acuerdo entre el fiscal y el abogado defensor, ¿ya? Muy bien. No nos olvidemos que la normativa procesal ofrece salidas alternativas al conflicto del derecho penal y mecanismos procesales que merecen ser utilizados por los beneficios que ofrecen a las partes involucradas, ¿no? Primero que nada, para que el fiscal vea que no todo proceso de investigación hay que irnos por el proceso común, ¿no? Donde denota mucho tiempo, donde existen en algunas ocasiones algunos problemitas, ¿no? Existentes, sino que hay que irnos, pues, muchas veces por aquellos mecanismos para que en un menor tiempo posible yo pueda arribar a una solución de controversia. ¿De acuerdo? Y también que no todo caso tiene que llegar a juicio oral. Podemos transar en ese momento y se podrían beneficiar por los sujetos procesales de la misma, ¿no? Muy bien. Dicho esto, doctores, vamos a empezar hablando del principio de oportunidad. Artículo 2, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal. Quiero preguntarle a los participantes si tienen su código a la mano, por favor, doctores. ¿Me confirman? ¿Tienen su código a la mano? ¿Sí? A través del chat ustedes me pueden hacer llegar, ¿no? Ustedes me dicen, sí, profesor, si tengo el código, ustedes me hacen ver, ¿ya? Si no tienen el código, pues pueden ingresar al SPIG. A través del SPIG también ustedes pueden descargar su código, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿tenemos nuestro código, doctores? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Si no lo tienen, también en el chat me dicen, profesor, no lo tengo, ¿no? Muy bien. Eh, muy bien. A ver. Sí, doctor Fiorella me dice, sí tengo. Maricielo también me dice, sí tengo. Muy bien. A ver, si tienen su código. A ver, muy bien. Muy bien, sí, Blanca también me dice si tengo el código respectivo. Entonces, quienes tienen el código, ¿no? O si no pueden verlo, como les digo, a través del SPIG, que también es una forma en la cual ustedes pueden visualizarlo. Lo que nosotros vamos a verificar en ese caso en particular es lo siguiente. Miren, el principio de oportunidad, base legal, artículo 2. Numeral 1, y yo tengo el literal A, B, C, me quedo hasta C, luego tengo el numeral 2,
donde nos habla de los supuestos previstos en los incisos tales. 3, el fiscal citará al imputado, ya eso es lo que viene a ser el procedimiento. El numeral cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿cierto? O sea, tengo un total de 9 numerales respecto a lo que viene a ser el principio de oportunidad, ¿no? Que es importante. ¿Qué es el principio de oportunidad, doctores? Es un instrumento legal que faculta al fiscal a que discrecionalmente en los casos previstos en la norma, ¿no? En los casos previstos en la norma, y con el consentimiento del imputado pueda abstenerse de ejercer la acción penal. Ello sin perjuicio de procurar satisfacer íntegramente los intereses del agraviado, así nos señala, estimados doctores. Pero esto me permite hacerles una pregunta a cada uno de ustedes que está presente. Por ejemplo, doctores, fíjense ustedes, ¿cuándo se ejerce el ejercicio de la acción penal? A ver, pregunta la clase, ¿no? Doctores, ¿quién me dice cuándo empieza a ejercerse el ejercicio de la acción penal? ¿Cuándo se dice que se empieza a ejercer la acción penal, doctores? Alternativas. ¿Será cuando se aperture la investigación, ¿no? O sea, digamos, hemos aperturado la investigación y diremos, se está ejercitando el ejercicio de la acción penal en la apertura de la investigación. ¿O será quizás cuando se formaliza la investigación? ¿No? ¿Cuándo opinan ustedes, doctores? ¿Con las diligencias preliminares? Janet me dice con las diligencias preliminares. Muy bien, gracias por tu participación. Pero te doy dos alternativas, ¿ok? Para cuando uno dice se está ejercitando la acción penal por parte del Ministerio Público. Alternativa A, cuando se apertura la investigación, o alternativa B, cuando se formula la investigación. A ver, pregunta de la clase, ustedes me ayudan. ¿De acuerdo, doctores? Participación. Tengo un total de 46 participantes. Entonces, vuelvo a preguntarles. ¿Cuándo se ejercita el ejercicio de la acción penal? ¿Cuando se apertura la investigación o cuando se formaliza la investigación, doctores? ¿Qué me podrían decir ahí, no? ¿Cuando se apertura o cuando se formaliza? Buenos días, doctor. ¿Cuándo se apertura la investigación? Muy bien, muchas gracias. Me dice cuando se apertura la investigación. A ver los demás, ¿qué me dicen, doctores? Cintia me dice cuando se formaliza, Janet cuando se apertura, ¿no? Cuando se apertura la investigación, cuando se apertura la investigación, ¿no? Bueno, muy bien. Es la participación que yo estoy teniendo por parte de ustedes, ¿no? Que me empiezan a señalar básicamente eso. Y yo le diría, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué finalmente nosotros decimos que ahí es donde se está aperturando el proceso de investigación, ¿no? Vamos a ver nosotros, fíjense ustedes, todavía tengo quienes no han participado, ¿ah? Porque quienes no han participado ahí a través del chat, ustedes tienen que hacerme llegar cuándo se formaliza o cuándo se tiene bien de aperturar el ejercicio de la acción penal, ¿no? ¿Cuándo será ello? Miren, Sin Cristian me dice cuando se formaliza la investigación preparatoria, ¿no? Eso es lo que me señala. Bueno, muy bien. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, no? Muy bien. Eh, Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. No quiero. Ya, muy bien. Vamos a ver ahí, mira, técnicamente nos señalan a nosotros que cuando se empieza a ejercitar la acción penal, cuando se formaliza la investigación, estimados doctores.
Eso lo podemos encontrar en el título 3, cuando nos habla de la investigación preparatoria. No nos olvidemos, ¿ok? En el título 3 nos habla, en el Código Procesal Penal, nos habla de la investigación preparatoria, y ahí nos va a señalar que el fiscal, al momento de formalizar la investigación, empieza a ejercitar el ejercicio de la acción penal, ¿ya? ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, se pone de conocimiento dicha formalización al juez de la investigación preparatoria, estimados doctores. Cuando se apertura la investigación, ¿y por qué también? Porque ya cuando uno formaliza, se pone en conocimiento del juez de investigación preparatoria, ¿no? Las diligencias preliminares son para investigar, realizar actos urgentes e inaplazables, pero que todavía el fiscal está en ese primer momento de la realización de dichas diligencias. Técnicamente no ejercita el ejercicio de la acción penal todavía, estimados doctores, ¿ya? Eso también es algo que nosotros debemos tener pues en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces ahí ya lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces no se olviden, esto puede ser materia de un examen, ¿no? Ustedes les pueden preguntar, ¿y cuándo el Ministerio Público empieza a ejercitar el ejercicio de la acción penal? ¿O se faculta a ejercitar el ejercicio de la acción penal? Alternativa A, cuando se apertura la investigación, o alternativa B, cuando se formaliza la investigación preparatoria. Y como ya les estoy señalando yo, será en ese sentido cuando se formaliza la investigación preparatoria, estimados doctores, ¿ok? No nos olvidemos entonces de ello, por favor. Entonces, el principio de oportunidad, por ende, es un instrumento legal que faculta al fiscal a que discrecionalmente, ¿no? En los casos previstos en la norma y siempre con el consentimiento del imputado, él se puede abstenerse de formalizar la investigación preparatoria, ello sin perjuicio de procurar satisfacer íntegramente los intereses del agraviado en el proceso también, estimados doctores, ¿ya? Muy bien, sigamos. Principio de oportunidad. Miren acá. Es aquella salida alternativa de simplificación procesal regulado en el artículo 2, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal y forma parte, junto a los acuerdos reparatorios, de los denominados criterios de oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Para seguir, yo les voy a pedir la participación de ustedes. Hay quienes me han dicho que tienen el código. ¿Quién quiere hacer lectura, doctores, del artículo 2, numeral 1, literal A y literal B? A ver, algún voluntario de la clase que quiera hacer lectura del numeral 1, literal A y literal B del Código Procesal Penal, doctores, ¿algún voluntario? A ver, ¿quién le gustaría hacer lectura, doctores? Fiorella tenía su código, María Cielo también, Blanca Sí, doctor. también. ¿Puedo hacer la Sí, lectura? por Buenos supuesto que días. sí, doctora. Buenos días. Sí, artículo 2, principio de oportunidad. Inciso A. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. B. Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a partir entonces, primero que nada. Muchas gracias por la participación. El Ministerio Público, y hay muchos cuando a veces preguntan si yo como abogado tengo necesariamente que decirle al fiscal que recurramos a un principio de oportunidad, y nosotros verificamos que no necesariamente, ¿no? Porque incluso nos dice la norma de que el fiscal, ¿no? Hace mención ahí de que el fiscal está obligado, ¿no? O que de oficio él mismo puede
recurrir a este principio de oportunidad, ¿no? Y con el consentimiento de la parte agraviada, pueden abstenerse del ejercicio de la acción penal. Así nos hace referencia el artículo 20, ¿no? Que estamos naturalmente nosotros haciendo mención en esta oportunidad. Ahora, pero existen causales en las cuales yo tengo que recurrir a un principio de oportunidad, no siempre se da. Por ejemplo, cuando la gente haya sido afectado gravemente por la consecuencia de un delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad, no mayor de 4 años. ¿De qué nos habla entonces en ese sentido? Nos habla de tipos penales que no van a tener privación de la libertad, ¿cierto? Solamente van a tener comparecencia con restricciones. ¿Estamos? O sea, no va a existir en esos casos privación de la libertad, sino solamente existirá comparecencia con restricciones. Entonces, si yo observo ello, si es menos de 4 años, entonces, ¿para qué irme por un proceso común si al final no va a existir una sentencia condenatoria de privación de la libertad, sino va a haber una comparecencia con algunas restricciones? Entonces el fiscal dice, ¿para qué yo arribar a tanto? ¿No? O sea, yo, ¿para qué desplegar un esfuerzo penal, procesal, de despacho, si al final no se va a tener una sentencia condenatoria y aparte de eso quizás existan otros delitos más complejos? Cuando ese es el caso, entonces naturalmente lo que se evidencia en ese caso en particular es que vamos a tener que ver las vías, pero a través, sí, de ser posible, ¿no? Porque no en todo caso se da, pero a través de la vía del principio de oportunidad. Si no, en conclusión, si no vamos a tener una privación de la libertad con una sentencia, solamente una comparecencia con restricciones, mejor me voy a través de la vía, por ejemplo, de lo que es el principio de oportunidad, ¿cierto? A través de la vía del principio de oportunidad. Sigamos. También, cuando se trata de delitos que no afectan gravemente el interés público, salvo que cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad, hubieran sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces, ahí ingresa lo siguiente. Miren, pregunta a la clase. ¿Qué delitos podrían ser considerados de interés público? ¿Y qué delitos no podrían ser considerados de interés público, estimados doctores? Para ello, vamos a empezar diferenciando entre lo que viene a ser un delito convencional de un delito no convencional. Cuando uno dice delito convencional, estamos hablando de los delitos frecuentes, ¿no? De los delitos comunes. A eso se hace referencia que son delitos convencionales, o sea que frecuentemente se suelen dar. Por ejemplo, doctores, un delito convencional, ¿cuál podría ser? Robo, hurto, ¿no? El delito incluso de violación, tocamientos indebidos, acoso sexual. Estos son considerados delitos convencionales, delitos frecuentes, porque estadísticamente se evidencia de que cada día suelen darse ese tipo de situaciones. Claro, como dice el doctor Henry, ¿no? Podemos tener también violencia familiar. A propósito de ello, yo tengo un colega en las fiscalías de violencia y él decía que cada día le llegan a su judicatura, llegan a su despacho un promedio de 200 denuncias, fíjense ustedes, 200 denuncias por delitos de violencia contra la mujer. ¿Es una cifra alarmante, doctores, 200 denuncias? Por supuesto, ¿cierto? Porque en 2 días tendrías 400 denuncias en total, ¿cierto? Tendrías un total de 400 denuncias en 2 días de desarrollo de investigación, estimados doctores. Una cifra, pues, bastante alarmante, ¿no? Tener un total de 200 denuncias.
Y eso es frecuente, por eso lo que muchos dicen, pues claro, porque lo que pasa es que acá se trata de delitos que son frecuentes, delitos convencionales. A la par también se tienen los delitos no convencionales. Estos ya son distintas porque ¿qué viene a ser un delito no convencional? ¿No? ¿Qué viene a ser un delito no convencional? Es un delito que en teoría se señala delito no frecuente. Por ejemplo, doctores, ¿cuál vendría a ser un delito no frecuente? Lo cual dice uno, ¿no? Cotidianamente ese delito pues no será, es un delito no tan frecuente. ¿De cuál estaremos hablando? Si hablo yo de un delito no frecuente. ¿Cuál se nos viene a la mente, doctores? Participación de la clase, cuando yo digo un delito no frecuente. Podría ser lavado de activo, podría ser crimen organizado, podría ser corrupción de funcionarios, ¿no? Por mencionar algunas cuestiones. Avigeo me dice, está muy bien. Lo que pasa es que avigeo está dentro de los delitos convencionales o frecuentes, ¿no? Lo catalogan dentro de ello. Pero dentro de los delitos no convencionales o no frecuentes, lo que suelen poner, por ejemplo, es lavado de activo, corrupción de funcionarios, ¿no? Criminalidad organizada. A ellos lo suelen poner como delitos no convencionales o delitos no frecuentes. Así lo empiezan a poner, delitos no convencionales o conocidos también como los delitos no frecuentes. Así les suelen señalar, estimados doctores, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, en ese caso en particular, eh, cuando se trata de delitos que no afecten gravemente la salud, es decir, que sean delitos comunes, pero que no sobrepasen los 4 años de pena privativa de libertad, podemos recurrir a un principio de oportunidad. Sin embargo, existen determinadas situaciones en las cuales uno no puede recurrir a un principio de oportunidad. Por ejemplo, en las situaciones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, actualmente uno ya no puede recurrir a lo que viene a ser este principio de oportunidad que anteriormente sí podría hacerlo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay un cambio sustancial ahí. Muy bien, vamos entonces a continuar sobre el principio de oportunidad. Luego nos dice el literal C, cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede apreciar que conducen los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46. Entonces nos vamos a ir a esos articulados precisamente que estoy teniendo a bien de señalar en estos momentos, ¿no? Para ver tácitamente, pues, qué es lo que finalmente a nosotros nos señala cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cuáles son las atenuantes en ese sentido? Bueno, fíjense ustedes, vamos a ver acá. Las atenuantes. Muy bien. ¿Cuándo es un atenuante? Yo puedo recurrir también a un principio de oportunidad. Por ejemplo, ¿qué nos señala el artículo 14, doctores? ¿Se ubicaron ya en el artículo 14? El artículo 14 del Código Procesal Penal nos hace mención del error de tipo y el error de prohibición. ¿Ok? El artículo 14 del Código Procesal Penal me hace mención a mí del error de tipo y el error de prohibición. Así nos señala, error de tipo y error de prohibición. ¿Qué se entiende por esto? El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia grave, una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuera vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley, ¿de acuerdo? El error invencible sobre la ilicitud del hecho constituye
de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error fue vencible, se atenuará la pena. Así nos empieza señalando, ¿no? Cuestiones de atenuante. Pero un ejemplo, en ese caso, para entenderlo mejor, ¿no? Señalémonos con un ejemplo. Miren, un típico caso, a manera de ejemplo, yo les podría señalar, y ustedes van a participar en esta clase, ¿no? Con sus comentarios y sus preguntas, si sean necesarias. Una persona se iba al bosque a cazar, justo por temporadas navideñas. ¿Qué iba a cazar? Un venado, pues, ¿no? Ahí se iba, un reno, ¿no? Ahí los renos, los venaditos que están por el bosque, se fue esta persona pues a cazar estos, ¿no? Se va de cacería, se va a cazarlos. Y resulta que por ahí observa que unos cuernos, ¿no? Del reno. Entonces el señor, creyendo de que se trataba de un reno, dispara 3 disparos, y cuando llega al lugar se da cuenta que no era un reno, sino que era un señor que se había puesto ahí esas vinchitas que tienen orejitas, no sé si ustedes lo han visto, pero se había puesto esas vinchitas con orejitas, ¿no? Que hacían, que algunos se ponen en esas festividades, pues, de Navidad. Y él se había puesto. Y ahí, por ejemplo, nosotros analizamos, la persona que disparó tenía la intención de matar a este señor. ¿Había un grado de intencionalidad o no? Para hacerle un poco más complejo, ¿él tenía intenciones de disparar, sí o no, doctores? Esta persona. ¿Tenía una intención de disparar? Pero claro, Aldo me dice ya un error de tipo, pero si yo lo grafico de la siguiente manera. ¿Este señor tenía intenciones de disparar? Intenciones sí tenía, doctor. Claro, tenía la intención, ¿cierto? Había una intención de disparar. Ahora, mm, esa intención que tenía, ¿era la de matar o no? ¿Cuál sería tu respuesta si te hiciera yo, por ejemplo, como abogado, ¿no? Para que tú me respondas sí o no. La intención que él tenía era de disparar, ustedes han dicho sí. Entonces su intención era matar, pero ¿a quién quería matar? Quería matar al reno, ¿no? Pero lo que pasa es que un señor ahí en festividad navideña se había escondido, estaba jugando con su hijita, se mete a los arbustos, y ahí pues este señor se confunde pensando que es un reno y lo mata, ¿no? Lo dispara. Entonces, se puede evidenciar en ese caso que nos encontramos ante un error de tipo. Ahora, ¿el error de tipo es vencible o invencible? ¿Cuándo estamos ante un error de tipo vencible? Cuando yo puedo tener en cuenta de que existe posibilidad que yo me equivoque. O sea, si yo voy a un parque tratando de cazar, por ejemplo, ratones, no, qué sé yo, entonces es un error visible porque yo puedo prever esa situación. Pero un error invencible es cuando por la especial naturaleza me es imposible darme cuenta. Por ejemplo, si en un bosque yo no sé que hay animales, entonces yo no puedo saber si una persona está detrás del arbusto. Es un invencible, ¿no? Es un error invencible. Lo mismo sucede si es que el acontecimiento se dio de día o de noche. Esto determina si es vencible o invencible, ¿no? Pero al margen de ello, si se evidencia que las circunstancias del hecho se han dado en estas condiciones, haya la muerte de una persona, pero estas irán al amparo de lo que es el principio de oportunidad. O sea, la persona que mató diría, bueno, sí reconozco que yo lo he disparado, es un error de tipo, entonces el fiscal le dirá, pero para que no sea un homicidio culposo, porque puede ser también, pero al parecer fue un error de tipo, vayamos a un criterio de oportunidad, ¿no?
Eso nos señala el artículo 2. También nos dice el artículo 15. Ya, ahí ingresa el error de comprensión culturalmente condicionada. ¿Qué se entiende, doctores, por el error de comprensión culturalmente condicionado? Un ejemplo, vamos primero a leer lo que nos señala acá, ¿no? O sea, cuando nos encontramos ante un error socioculturalmente condicionado. Por ejemplo, en el artículo 15 me dice, el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con su comprensión, bueno, ahí será eximido de responsabilidad penal cuando por alguna razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena, ¿no? Las festividades, hay creencias en otros lugares, ¿no? Entonces, si en tu cultura, por ejemplo, sustraer un bien, o si tú encuentras en algún lugar algún objeto y se tenga como cultura lo que tú te encuentras y lo que no tiene dueño es tuyo, entonces dirás, si yo me encuentro un reloj, si yo me encuentro dinero, si yo me encuentro algo, me pertenece, ¿no? Y dirás, yo no soy responsable penalmente porque lo que estoy encontrando estos bienes es en la calle. No soy responsable. Muy bien. Pero eso es lo que dice tu cultura. Y si nosotros evidenciamos que alguien se apropia de un bien y luego determinamos que en el lugar de donde tú vienes esto es permitido, entonces tampoco es necesario en ese caso ejercitar la acción penal, sino nos podemos ir por un principio de oportunidad, ¿no? Luego tenemos el artículo 18, que es el desistimiento voluntario, arrepentimiento activo. ¿Qué nos dice? Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos preparativos constituyen por sí otros delitos, ¿no? Hay que tener en cuenta también esas situaciones, ¿no? Si alguien tenía como intención matar, Juan tenía como intención de matar a Pedro en su casa, así que ingresa a su casa. Y cuando está yendo ya por su habitación, se desiste de ello, se arrepiente y no lo hace, se entrega a las manos de la justicia. Entonces, en ese caso en particular, también lo que se evidencia es un tema de desistimiento de por medio y no existirá algún reproche de naturaleza penal, por ejemplo, sobre él, ¿no? Porque como le reitero, existirá en ese caso lo que es un desistimiento. ¿Ok? Muy bien. Y ahí podemos recurrir también a un principio de oportunidad. Luego tenemos los otros artículos, que es el artículo 21, nos habla de la responsabilidad restringida. ¿Quiénes tienen responsabilidad restringida? Nos dicen, en los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad del juez, poder disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, causas de eximente o atenientes de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica comete un delito, el menor de 18 años, el que obra en defensa de los bienes jurídicos propios o de terceros, también el que actúa bajo legítima defensa, ¿no? El que ante un peligro actual y no evitable de otro modo que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad. Entonces son situaciones en las cuales podemos ver que no resulta siendo necesario ejercitar la acción penal y podríamos en esos casos en particulares ver todos estos temas, pero por otra vía, ¿no? O sea, eso es también lo que nosotros vamos evidenciando en ese sentido. Cuando se dan estas situaciones, como es el cual nosotros estamos señalando en este caso, el fiscal lo que hace es citar al imputado y al agraviado a la vez. Reitero nuevamente, el fiscal lo que hace es citar al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta, ¿no? En caso de inasistencia del agraviado,
el fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda, ¿de acuerdo? Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el fiscal lo fijará sin que exceda de 9 meses. No será necesario la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en un instrumento público o documento privado legalizado notarialmente, nos señala el numeral 3 del artículo 2, ¿no? Entonces, hay una diligencia, pero para no llegar a un tema de que en misma diligencia no están de acuerdo, entonces se entiende que el fiscal previamente ha tenido a bien de conversar, ¿no? Que sería en todo caso lo adecuado, que el fiscal previamente converse, dialogue, analice con los sujetos procesales y se arribe pues a la decisión de que van a recurrir a través de lo que viene a ser un principio de oportunidad, ¿no? Entonces también es una vía bastante importante a la cual el fiscal debe hoy en día promover los temas de principio de oportunidad. Muy bien. ¿Qué más nos dice el numeral 4? El numeral 4 nos dice, realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior, ¿no? Y satisfecha la reparación civil, el fiscal les pedirá una disposición de abstención. Esta disposición naturalmente impide, bajo sanción de nulidad, que otro fiscal pueda promover u ordenar que se promueva la acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderá los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento, ¿no? De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable, no señala en este caso en particular, ¿no? O sea, no se va a tener a bien de impugnar estas vías, ¿ok? Muy bien. Acá tengo una pregunta. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a responderle inmediatamente ahora, un momento. Doctor, no dice, este principio según el artículo 2 aplica a todos los delitos culposos, pero ¿qué pasaría si en el delito lesión culposa sanciona de 3 a 6 años? Son el último párrafo. Inobservancia de las normas de tránsito, ¿aplicaría el principio de oportunidad? Ya que solo procede con una pena no mayor de 4 años, ¿no? Ya. No, pero no nos olvidemos que existe también el principio de oportunidad, ¿no? En los casos de accidentes de tránsito, en los casos de accidentes de tránsito, ¿ya? Mire, entonces, el principio del artículo 2 aplica a todos los delitos. El numeral 2 sobre el principio de oportunidad me señala el Ministerio Público, ¿no? De oficio o a pedido del imputado y con consentimiento de por medio, puede abstenerse de ejercitar la acción penal, pero me señala cuando el agente haya sido afectado gravemente por la consecuencia de su delito, sea este delito culposo o doloso, me señala, ¿ya? Entonces, no solamente se dan pues para delitos que se inmersan en culpa, ¿no? Sino también para los delitos dolosos lo podemos hablar, no solamente para los delitos culposos, sino también serán para los delitos dolosos, ¿de acuerdo? Ahora, a la pregunta del doctor Carlos me dice,
Pero este principio, según el artículo, aplica a todos los delitos culposos, también a los dolosos. Pero ¿qué pasaría si en el delito de lesión culposa sanciona de 3 a 6 años, según el último párrafo, inobservancia de las normas de tránsito, ¿no? Aplicaría el principio de oportunidad, ya que solo procede con una pena no mayor de 4 años. Ah, sin embargo, de 3 a 6 años está en la siguiente situación, ¿no? Si le dan de 4 hacia arriba, va a existir una pena privativa de la libertad, ¿no? De 4 hacia arriba existe una pena privativa de la libertad. Pero si es de 4 hacia abajo, o perdón, de 3 hacia abajo, entonces va a haber una restrictiva, no una privativa, ¿no? Habrá una comparecencia restrictiva. Entonces, si el fiscal o a nivel del Ministerio Público se analiza lo siguiente, la pena es de 3 a 6 años. Tengo tercio superior y tercio inferior. Naturalmente también el tercio intermedio. Y mi tercio inferior es de 3 años. Es decir, no va a existir en ese caso privación de la libertad. Es inferior, no existe privación de la libertad, ¿no? Entonces lo que se dice, por ejemplo, en ese caso en particular, es que vamos a tener que recurrir como es menor y acá la persona quiere recurrir a un principio de oportunidad, entonces sí es posible, ¿ya? O sea, sí es posible. Procede, procede, porque la pena inicial dentro del tercio inferior es menor a 4 años. Entonces sí puede proceder. En los delitos que tiene, por ejemplo, no menor de 4 ni mayor de 25 años, entonces en esos tipos de delitos no procede. Pero en los que tienen el tercio inferior de 3 hacia abajo, sí procede a pesar que el tercio superior sea superior a 4 años. No sé si me dejé explicar ahí, doctores. ¿Sí? O sea, no importa que tengamos de 3 a 6 años, pero 3 años está en el tercio inferior y es menor a 4 años, entonces procede el principio de oportunidad. ¿Ok? Muy bien, ¿sí? Claro. Luego tenemos la pregunta de Maricielo. Maricielo me dice, doctor, en el caso si el investigado no puede pagar la reparación civil en el plazo fijado, ¿qué se podría hacer? Es que ahí ingresa lo siguiente, ¿no? Cuando estábamos hablando del numeral 3, el numeral 3 nos dice, mire, si no se llega a un acuerdo sobre el pago de la reparación civil, lo que tendrá que hacer el fiscal es poner un plazo de 9 meses para el pago de esa reparación civil. O sea, 9 meses para el pago de la reparación civil. Y si no paga durante ese tiempo, lamentablemente no se puede, no podemos seguir ejerciendo este tema este mecanismo de simplificación procesal como viene a ser el principio de oportunidad, sino que en ese caso en particular ya tendríamos que irnos por el proceso común, porque la regla es de que tiene que pagar, ¿no? Entonces el tiempo máximo que se le da son 9 meses. O sea, digamos cuánto puede ser el monto reparatorio, 9 meses, de una u otra manera, termina siendo un tiempo un tanto prudencial para que la persona que quizás no tenga trabajo pueda conseguirlo en ese tiempo, ¿no? Entonces también hay que analizar pues esas cuestiones, ¿no? No solamente es el hecho de decir, bueno, no voy a poder pagarlo porque la regla de este tema, del principio de oportunidad es tener que pagarlo en el plazo establecido por ley, ¿ok? Muy bien. Doctores, les voy a dejar acá estos materiales, yo les voy a compartir, les voy a dejar mi número de WhatsApp, 997-5880-13, pueden visualizarlo, ¿sí? Mi número de WhatsApp, 997-5880-13, estimados doctores. Nosotros tenemos clase hasta las 12, ya estamos 11:21. Entonces, ustedes sencillamente me escriben, doctores, ¿de acuerdo? Ustedes me escriben, antes obviamente de las 12, me dicen, profesor, los materiales, el principio de oportunidad y la reparación civil, y yo les voy a enviar los materiales correspondientes. Ahí les estoy dejando mi número de WhatsApp, ¿no? El
588013, doctores. Si ustedes me escriben al WhatsApp, yo les remito los materiales, ¿ya? Muy bien. Eso sí, antes de las 12, como les estoy señalando. Muy bien, doctores. El numeral 5, principio de oportunidad, luego me dice lo siguiente, mire. Si el fiscal considera imprescindible para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación, pues, de las reglas de conducta, ¿no? Bueno, vamos a ver acá algunas cuestiones. El numeral 9, doctores, vamos a ver. El numeral 9, muy bien, buenos días, Gaby, muy bien. A quienes están ahí, les he dejado mi número de WhatsApp, que es el 997-588013. Ustedes me escriben y yo les voy a remitir las diapositivas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más se observa? Bueno, también se observa, doctores, lo siguiente, fíjense ustedes. ¿Cuándo no procede un principio de oportunidad? ¿Cuándo no procede un principio de oportunidad? Vamos a ver en qué situaciones uno podría decir, no vamos a tener procedencia de un principio de oportunidad, ¿ya? ¿Cuándo esto se da? Bueno, no procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado tiene la condición de reincidente o habitual. Ahí es el tema. Si es una persona que robó en una primera ocasión, robó en una segunda ocasión, robó en una tercera ocasión, entonces quiere acogerse a un principio de oportunidad, lamentablemente no va a poder por los temas de reincidencia, ¿no? O sea, en cuestiones de reincidencia, no procede, doctores, lo que viene a ser el principio de oportunidad. Es otro aspecto que hay que tener en cuenta también. Cuestiones de reincidencia, no existirá procedencia del principio de oportunidad, ¿ok? ¿Cuánto más? Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido a un principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en 2 ocasiones anteriores, dentro de los 5 años de su última aplicación, siempre que se trate en todos los casos de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra el mismo bien jurídico tutelado. Entonces, el legislador también lo que señala es que puedes acogerte a este mecanismo de simplificación procesal, pero no es que siempre te vas a acoger a la misma. O sea, si es que evidenciamos un caso de reincidencia o de habitualidad, entonces lamentablemente ya has tenido en una sola ocasión de poder recurrir a ello, no lo has hecho, o lo has hecho y ahora nuevamente cometes un delito y quieres recurrir otra vez, entonces ya no podrás acogerte a lo que viene a ser un principio de oportunidad. ¿Ok? Entonces, eso también resulta siendo bastante interesante, la cual nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? La cual nosotros debemos tener en cuenta siempre. Luego, sin tener la condición de residencia o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores. Entonces ahí se analiza también marco de tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que se tiene? ¿Qué es lo que ha realizado? En base siempre al acogimiento de lo que viene a ser por el principio de oportunidad. Luego nos señala que luego nos señala que en estos casos el fiscal promueve indefectiblemente la acción penal o procede de acuerdo con sus atribuciones. En los delitos de corrupción de funcionarios, como anteriormente les he señalado, no procede el principio de oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay una pregunta que aquí hacen, ¿no? Vamos a ver. La doctora Gaby me dice, doctor, le comento, el fiscal cita principio de oportunidad por omisión a la asistencia familiar en el cual el investigador informa que habría pagado y tendría los vouchers. En ese caso, ¿qué debería hacer el fiscal? Bueno, si existe un pago de por medio, no tiene razón de continuar pues con un pago de una reparación civil, ¿no? Ya existen los vouchers. Lo que el fiscal tendrá que hacer es sencillamente dejar constancia de este acontecimiento y
archivar, ya tampoco procede a un principio de oportunidad porque ya existe un pago de por medio, ¿no? Pero hay que ver también cuándo ha sido la fecha del pago. O sea, lo ideal es que a veces se dan situaciones donde los vouchers no están o la otra persona solicita el pago, pero por un tema de omisión, que no, supuestamente no lo han adjuntado. Sin embargo, el denunciado sí había pagado, ¿no? Y quizás más bien la señora a la cual tenía que recibir el dinero no ha contado de manera adecuada el mismo, entonces tiene que haber pagos anteriores. Pero si ya el fiscal cita un principio de oportunidad y la otra parte paga un día antes, entonces tampoco es que se va a exigir, ¿no? Pero lo ideal hubiese sido que en esa audiencia se trance, en esa diligencia se trance ello. Pero no te pueden pedir pagar dos veces. O sea, se dejará constancia y ya no se procederá al principio de oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. El doctor Henry me hace otra pregunta. Me dice, ¿por qué en los delitos de corrupción no se aplica el principio de oportunidad? Obviamente es una pregunta también bastante interesante, ¿no? Que nos realiza el doctor Henry. ¿Por qué en los delitos de corrupción de funcionarios yo no ejerzo el principio de oportunidad? Porque el mismo artículo 2 señala que solo vamos a recurrir al principio de oportunidad en aquellos delitos que no ponen en riesgo la seguridad pública, ¿no? Entonces, ese mismo articulado señala que en los casos de corrupción de funcionarios, estos no pueden acogerse a un principio de oportunidad. Entonces, existe basamento legal también en ese sentido, ¿no? Por ende, es que no pueden acogerse por más que estas personas, pues, quisieran hacerlo. No lo podrán hacer, ¿no? A menos que más adelante exista una modificación del código, entonces ahí sí. Bueno, podrían hacerlo, pero actualmente no, ¿cierto? No pueden acogerse a ello. Ok, sigamos. Mira, acá hay otros ejemplos, ¿no? Acá hay otros ejemplos que se está señalando, ¿ok? Vamos a ver ahí algunos ejemplos. Miren, del principio de oportunidad. A ver, to- Ya. Luego nos señala el texto escrito, nos dice lo siguiente, ¿no? Principio de oportunidad. Por ejemplo, sería procedente la aplicación del principio de oportunidad ante el delito de violación de medidas sanitarias, que está previsto pues en el artículo 292 del Código Penal, cuya pena mínima es menor de 2 años de pena privativa de libertad. En el supuesto de un proceso inmediato, el estadio procesal para postular un principio de oportunidad es de audiencia de incoación de proceso inmediato o incluso en la audiencia de juicio inmediato como criterio de oportunidad. También tenemos ese momento procesal oportuno para incoar ese principio de oportunidad. Siguiente, el acuerdo reparatorio. Bueno, dejo de compartir estas diapositivas para compartirles estas otras de acá, doctores. Me parece que es esta. Voy a ver. No, es esta. A ver, un momento. Los acuerdos reparatorios también tienen un especial matiz, ¿no? A diferencia del principio de oportunidad, es una salida alternativa también al proceso penal, pero que tiene ciertos matices bastante interesantes
que es necesario, obviamente, tener que analizarlos, tener que señalarlos, y lo vamos a hacer a continuación, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, un momento. Ujujú. Y aquí les voy a proyectar ahora. Estas son otras diapositivas. Muy bien. Luego nos toca hablar, pues, de los acuerdos reparatorios, las transacciones extrajudiciales y el principio de oportunidad, ¿no? Justamente acá en algunas cuestiones de los accidentes de tránsito. Vamos a irnos acá rápidamente a lo que es un acuerdo reparatorio. Eh, el acuerdo reparatorio también es una institución procesal penal compositiva del conflicto de carácter consensual que consiste fundamentalmente en la búsqueda de una coincidencia de voluntades del imputado y la víctima, generada a iniciativas siempre del fiscal o por el acuerdo de aquellos, en virtud de la cual la víctima es satisfactoriamente reparada por el autor del ilícito, evitando así el ejercicio de la acción penal, ¿no? Eso, bueno, menciona el abogado Angulo Arana. También se dice que el acuerdo reparatorio es una salida alternativa al proceso penal, en virtud del cual se puede exigir la acción penal en determinados delitos expresamente señalados en la ley. El acuerdo reparatorio es aquella salida alternativa de simplificación procesal regulada en el artículo 2, numeral 6 del nuevo Código Procesal Penal y forma parte, junto con el principio de oportunidad, de los que hoy en día se conocen los denominados criterios de oportunidad. En el caso, doctores, de los acuerdos reparatorios, serán aplicables exclusivamente cuando de parte del investigado se evidencia la intención de resarcir el daño ocasionado por la comisión, por ejemplo, de delitos previstos en los artículos 122, 149, 185, 187, 189, ¿no? Y demás del Código Penal y en los delitos culposos, ¿de acuerdo? Dentro de todo eso, por ejemplo, podemos evidenciar el artículo 122, ¿no? Bueno, dentro de ello, por ejemplo, el artículo 122, ahora lo ubico, va a señalar el delito de lesiones leves, ¿no? A las cuales yo puedo arribar también un acuerdo reparatorio. ¿En qué casos? De lesiones leves me señala. ¿Cuándo es una lesión leve? El que causa a otro, pues una lesión en el cuerpo y en la salud físico-mental que requiera e ingresa en los días de incapacidad de 10 o menos de 20 días de asistencia o descanso, ¿no? Esto obviamente según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico, ¿no? En ese caso la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 5 años, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, ahí no es que las penas solamente van a ser menores de 4 años, entre 1 y 4 años, sino que si tenemos una pena que en el tercio inferior sea menor a 4 años, podemos también recurrir a lo que es un acuerdo reparatorio, ¿no? Luego nos señala que la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente, es decir, el 1, ¿no? Y ahí tenemos una serie más de situaciones, pero en el caso de lesiones leves, procede, sobre todo en el numeral 1, el tema del acuerdo reparatorio. De igual forma, el artículo 149, también primer párrafo, nos señala la omisión o la omisión de asistencia alimentaria, doctores.
En ese caso, ¿qué es lo que nos señala? El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años y con prestación de servicios comunitarios. En ese caso también puede proceder un acuerdo reparatorio en las cuestiones por omisión, ¿no? Luego tenemos el artículo 185 del Código Penal, que nos habla el hurto simple, ¿no? El hurto simple. Ya la descripción de ese tipo penal nosotros la conocemos porque dice el que para obtener provecho se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayendo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años en ese caso en particular que estamos mencionando, ¿cierto? Ahí tenemos el hurto. Luego tenemos el artículo 187, porque hurto agravado si no hay acuerdo reparatorio. Y en el artículo 187 nos habla del hurto de uso, ¿no? El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso, pero momentáneo, y lo devuelve será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año, en ese caso en particular, ¿no? ¿Dónde? En el caso del hurto simple. Que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso, pero no señala un uso momentáneo y lo devuelve, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año. Regla del artículo 187. Luego tenemos, doctores, el artículo 189A, que nos señala, bueno, el 189A es hurto de ganado. Entonces, en esos casos del hurto de ganado, yo puedo recurrir también a lo que es un acuerdo reparatorio. ¿Cuándo más? El artículo 190 del Código Penal, apropiación ilícita, ¿no? 191, sustracción de bien propio. 192, apropiación por error o de bien perdido. Artículo 193, apropiación de prenda. Artículo 196. Ahí es cuando hablamos de la estafa, por ejemplo. También puede haber un acuerdo reparatorio, ¿no? Luego tenemos el 198, administración fraudulenta. El artículo 205, daño simple. Y el artículo 215, cuando nos habla de libramiento y cobro indebido. Entonces, todas estas obviamente reguladas en el Código Penal, en este tipo de delitos podemos recurrir a los acuerdos reparatorios, ¿no? Y en delitos culposos también. No se rige esta regla cuando haya pluralidad importante, pues, de víctimas o concurso de otro delito, ¿no? Entonces, ahí sí la sumatoria de las penas es mayor y tú no puedes arribar a un acuerdo reparatorio, salvo que en este último caso sea de mayor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. Por ejemplo, será procedente cuando se impute violación de medidas sanitarias y lesiones culposas en un concurso, por ejemplo, de delitos, ¿no? Respecto del delito de lesiones culposas, cabría resarcimiento del agraviado, los gastos de atención, recuperación y resarcimiento por afectación a su integridad física, ¿no? En el acuerdo reparatorio también, doctores, en el supuesto de un proceso inmediato, el estadio procesal para postular un principio de oportunidad es de la audiencia de incoación de proceso inmediato, o incluso en la audiencia también del juicio se puede dar un criterio de oportunidad, ¿no? Miren, siguiente diapositiva. ¿Qué evidenciamos acá? Básicamente un nuevo reglamento de aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Vamos a ver aquí algunas cuestiones. Miren. Muy bien. Hay una pregunta que hace Carlos, ¿ok? Que hace Carlos. Una pregunta muy interesante.
nos señala básicamente lo siguiente. Mira. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Dice, el error respecto al delito de lesiones culposas, artículo 124, último párrafo, la pena de 4 o 6 años, siendo culposa, aplicaré el principio de oportunidad. Ya. Miren, a excepción de los casos de corrupción de funcionarios, a excepción de los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Y los integrantes del grupo familiar, en todos los otros delitos recae un principio de oportunidad. Ahora, miren, cuando me dice de 4 a 6 años, ¿no? El marco inferior de este tipo penal es 4. Entonces, pregunta a la clase. Si son 4 años, ¿te dan efectiva de libertad o te dan comparecencia con restricciones, doctores? Si son 4 años. ¿Te dan pena efectiva o te dan comparecencia? Pregunta a la clase. ¿Efectiva o comparecencia, doctores? 4 años. ¿4 años? A ver, 4 años, doctores. ¿Comparecencia o efectiva? Muy bien. Es efectiva. 4 años es efectiva. O sea, si la pena es 4 años, es efectiva, ¿no? Y ya cuando es efectiva, no puedes recurrir a un principio de oportunidad. Ya no puedes, ¿no? Porque por más que quisieras, porque ya solo el principio de oportunidad, que va relacionada también al tema de la pena, si que no va a ser efectiva, si que va a ser una comparecencia restrictiva, firmar, por ejemplo, cada mes, hacer servicios comunitarios, el pago de una multa, entonces el proceso penal dice, ¿para qué vamos a llegar todavía a investigar un caso, llegar a juicio, si podemos arribar a un principio de oportunidad, ¿no? O sea, no es necesario. Entonces, en el caso que me dice el doctor, eh, si es de 4 a 6 años, lamentablemente ya tengo como tercio inferior de la pena 4 años. Y como ese es el caso, tengo 4 años, yo ya no puedo irme por un principio de oportunidad. Por más que quizás yo desea, ¿no? Pero ya no puedo irme a través de un principio de oportunidad, porque ya la pena menor va a ser efectiva, ¿no? Entonces ya no es aplicable. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros leemos acá también, nos señala el mismo, eh, bueno, pero muchas gracias, pero hay un detalle, muy, muy buena la pregunta del doctor. Miren, pero el artículo 2 respecto al principio de oportunidad me dice, el Ministerio Público de oficio o a pedido del imputado y con consentimiento podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos, me refiere, ¿no? En cualquiera de los siguientes casos. Y dentro de ello me dice cuando el agente haya sido afectado gravemente por la consecuencia de un delito culposo o doloso, siempre que este último se ha reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años. ¿Qué entendemos, doctores, cuando nos dicen no mayor de 4 años? ¿Qué se entiende? No mayor de 4 años. O sea, si me dicen no mayor de 4 años, ¿significa que sí puede ser 4 años?
¿O es que si ya son 4 años yo no puedo recurrir a un principio de oportunidad? Porque el término dice no mayor de 4 años, ¿no? No mayor de 4 años. Si me dicen no mayor de 4 años, significa que 4 años encalza o no encalza en el principio de oportunidad, doctores. ¿Encalza o no encalza en el principio de oportunidad? A ver, participación. 4 años encalza o no encalza en el principio de oportunidad. Muy bien. Sí encalza. Sí, y es algo que ustedes ahorita en la clase, ustedes con la pregunta que hizo el doctor, muy bien, nos hacen pensar en ello y que está bien, ¿no? Algunos me decían la diapositiva, acá lo voy a reiterar nuevamente, ya les he dejado mi número de WhatsApp, 997-58-83, ustedes ahí me dicen para la diapositiva, yo les paso, ¿ya? Sí encalza, ok, sí encalza, doctores. Porque a pesar de que es muy interesante, porque yo he visto en algunos lugares donde como eran 4 años decían, no, ya no se acoge el principio de oportunidad, pero la norma nos está haciendo bastante claro, ¿no? Nos dice no mayor de 4 años, o sea, 4 años sí estaría encalzando en ese supuesto, ¿ok? Muy bien. Nuevo reglamento para la aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Hay una resolución de la Fiscalía de la Nación que es la 1245-2018 MPFN del 20 de abril de 2018. El Ministerio Público ha aprobado un nuevo reglamento de aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. El artículo 3 ya nos habla del ámbito de aplicación y nos dice que el presente reglamento será de aplicación obligatoria para las fiscalías provinciales penales, mixtas y de tránsito y seguridad vial en todos los distritos fiscales del país. El artículo 4, que me habla concepto y principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, me señala que el principio de oportunidad es un instrumento legal que faculta al fiscal a que discrecionalmente, ¿no?, en los casos previstos en la norma y con el consentimiento del imputado, puede abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Ok? El acuerdo reparatorio es un instrumento procesal donde el fiscal de oficio o a pedido del imputado de la víctima propongan un acuerdo o convienen, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción, acá dice acción está mal, la acción penal. ¿Ok? Acá están algunas de las cuestiones de la base legal, que ustedes lo evidencian. Primero, se ve la calificación. Y dentro de la calificación, primero se analiza procede o no procede, ¿no? O sea, se analiza el factor de procedencia, ¿no?, de lo que viene a ser este principio de oportunidad. Para que el fiscal considere procedente la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, deberá contar con los elementos de convicción que acrediten, primero que nada, la existencia del delito, ¿no? Y la vinculación del imputado con esto. Es una regla básica, ¿no? En muchas de las cuestiones de flagrancia, por eso, de detenciones inmediatas, uno recurre a lo que viene a ser el principio de oportunidad también. Luego el artículo 7 me habla de los supuestos de procedencia del principio de oportunidad. El fiscal podrá tenerse de ejercitar la acción penal conforme a los incisos 1 y 8 del artículo 2 del Código Procesal Penal, pero me dice todo ello en los siguientes supuestos, ¿no? Todo eso en los siguientes supuestos. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de un delito culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años, no mayor, sin calza 4 años, y la pena resulte siendo innecesaria. O cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubiera sido cometida por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, ¿no? O sea, eso también lo que se menciona. ¿Ok? Muy bien, acá corremos. Acá corremos. Vamos a ver.
Ah, es bastante, es una pregunta también bastante interesante, ¿no? ¿Hasta qué etapa del proceso yo puedo solicitar un principio de oportunidad? Técnicamente, lo puedes hacer en investigación preparatoria y también en la etapa intermedia, ¿no? Ahora, en los temas de incoación del proceso inmediato, ahí incluso en el juicio, pero a través del proceso inmediato, pues regite por el principio de oportunidad. Pero si el proceso común, obviamente ya no podrá, ¿no? Ya no lo puedes hacer. Muy bien, sigamos. El artículo 9 me habla precisiones sobre el inciso 9 del artículo 2 del Código Procesal Penal. Nos dice, no procede la aplicación del principio de oportunidad o acuerdo reparatorio cuando el imputado tenga la condición que eso ya hemos señalado, reincidente o habitual, ¿no? Luego hemos señalado, cuando el imputado sin ser reincidente o habitual se haya acogido o cumplido el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en 2 ocasiones. No resulta precedente o procedente el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio cuando el imputado, sin ser reincidente o habitual, se ha acogido y cumplido con el principio de oportunidad, ¿no? O cuando el imputado sin tener la condición de tener la condición de residencia o habitual, se hubiera acogido con anterioridad, por ejemplo, al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. De procedencia y la audiencia única. Artículo 10, trámite de la audiencia de principio de oportunidad. Esto también lo hemos señalado, ¿no? Esto también. Muy bien. Del cumplimiento del acuerdo ya nos señala el título cuarto. El plazo, que es algo bastante importante también porque uno dice, yo me acojo a este principio de oportunidad, pero finalmente quiero saber también el plazo. Cuando las partes acuerdan en audiencia el plazo de pago de la reparación civil, el fiscal procurará que el mismo sea lo más breve posible y no exceda de ninguna manera de los 9 meses. En el supuesto que dicho plazo sea fijado por el fiscal, podrá ser establecido de acuerdo a las circunstancias del caso, el mismo que no podrá ser superior de ninguna manera a 9 meses. Y hace un momento alguien me preguntaba, ¿pero qué pasa si en los 9 meses no he pagado? Lamentablemente se dejará sin efecto esta vía del acuerdo reparatorio, principio de oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque el artículo 14 me señala del apercibimiento ante el incumplimiento del acuerdo. El fiscal en el acta de aplicación del principio de oportunidad o acuerdo reparatorio deberá fijar el apercibimiento expreso de ejercitar la acción penal en caso de incumplimiento en alguno de los acuerdos recabados. De la entrega de los certificados. Si las partes establecen que la forma de pago será mediante depósito judicial, la parte agraviada deberá solicitar al fiscal la entrega de los certificados por concepto de reparación civil, para cuyo efecto se procederá a endosar el respectivo certificado a su favor. En el caso de las consignaciones a favor del Ministerio Público, el fiscal procederá a endosar el certificado a favor de la gerencia de tesorería de la gerencia central de finanzas del Ministerio Público. En el caso que se celebrare un principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y ante la imposibilidad de realizar un depósito bancario inmediato, el fiscal podrá mantener en custodia el monto de reparación civil para efectuar el depósito, pero siempre en el más breve tiempo posible. De la custodia de los certificados, la Fiscalía Provincial de Penales de Lima remitirán para su custodia de forma mensual los certificados emitidos por las consignaciones a la gerencia de tesorería de la Gerencia Central de Finanzas del Ministerio Público. En el caso de los demás distritos fiscales, los certificados serán remitidos en el mismo plazo al administrador
del distrito fiscal. ¿Ok? Muy bien, doctores. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien, doctores. No habiendo preguntas, entonces, bueno, sencillamente algunos criterios finales a manera ya de conclusión, ¿no? No nos olvidemos que resulta siendo también muy importante y valioso no siempre nosotros guiarnos por el proceso común de las tres etapas procesales, la investigación preparatoria, la etapa intermedia o lo que viene a ser, por ejemplo, el juicio oral, ¿no? Sino que en el caso de que yo pueda arribarme a las salidas alternativas o al principio de oportunidad, bien yo lo podría hacer, ¿no? Porque esto me va a permitir que en un menor tiempo posible yo pueda arribar, obviamente, a una conclusión del tema. ¿Ok, doctores? Muy bien, vamos a tener otras sesiones más de clase. Cuídense muchísimo y Dios mediante, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, ¿ya? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes.